Miguel Ángel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por venir. Estuvo en muchos programas esta semana porque, sí, bueno, por su experiencia fue muy consultado por el tema cambios en las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Yo vi algunas definiciones suyas que me captaron la atención. Una, por ejemplo, es que usted dijo que Néstor Kirchner fue el primero que incumplió con la ley. Sí. No, a ver, vamos a lo siguiente. En el año 88, siendo yo oposición y el gobierno de Alfonsín, el oficialismo, trabajamos muy fuerte después del intento de golpe de Semana Santa con Horacio Jaunarena, que era el ministro de Defensa, en la elaboración de una ley de defensa nacional que desterrara la doctrina de seguridad nacional, que era la que justificó los años de plomo en la Argentina, la más sangrienta represión que sufrimos. La derogamos y esa ley, que contó con un consenso casi mayoritario, o sea, mayoritario pero casi unánime, decía claramente que las Fuerzas Armadas deben intervenir en cualquier caso de agresión externa, que ponga en riesgo la soberanía, etcétera, del país. El decreto 727 de Néstor Kirchner ilegalmente avanza sobre la ley y restringe el concepto de agresión externa, diciendo que esa agresión externa justifica la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se produce por un tercer Estado y a través de un ejército convencional. ¿Por qué hizo esta aclaración en ese momento? Para calmar, digamos, a ver, era tirarle un poco de manía a los monos, ¿no? Es decir, a la clientela pseudo-progre de la época. Pero como el doble discurso en el kirchnerismo siempre ha sido parte de su identidad, en el año 2010 en adelante, aún vigente ese decreto, elaboran y ponen en funcionamiento dos operativos. El operativo Escudo Norte y el operativo Fortín 2. ¿En qué consistían esos dos operativos? En colocar casi 5.000 soldados en la frontera norte, interviniendo en forma directa en el combate al narcotráfico. O sea, por un lado restringían la función solo a la acción de un tercer Estado y de una agresión de un ejército convencional, y por el otro, insisto, en este típico doble discurso, mandaban a las Fuerzas Armadas a cometer una ilegalidad, porque la estaban mandando a empeñarse en una acción de seguridad interior. Ahora, lo que hace Macri, lo que hace Macri, ¿es legal o no? Sí, retrotrae. O sea, lo que hace Macri con este decreto, que para mí está bien, pero es poco, lo que hace simplemente... Primero dígame por qué está bien y después... Está bien porque simplemente al derogar el 727 retrotrae y recupera el espíritu y la letra de la Ley de Defensa Nacional. ¿Y por qué es poco? Es poco porque, digamos, porque es un primer paso en este sentido, ¿no? Abre la necesidad de repensar entonces qué es lo que está pasando hoy y cuál es la función, las nuevas funciones y el nuevo rol que deben tener las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Lo dije al principio, cuando hicimos la Ley de Defensa Nacional, estábamos en medio de la Guerra Fría. Claro. ¿Sí? Es decir, en la lucha entre los dos imperios, y las Fuerzas Armadas eran pensadas, estructuradas, desarrolladas, equipadas para la lucha contra un enemigo interno de naturaleza ideológica. Eso justificaba la represión. Claro. ¿Sí? Bueno, y además las Fuerzas Armadas de hecho eran una amenaza a la democracia. El intento de golpe de Estado del 87 lo puso en evidencia. ¿Qué hicimos nosotros? Dimos esta respuesta. Derogamos con esa ley la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, ahora bien, ¿qué ha pasado entre ese momento y hoy? Primero, no hay más Guerra Fría. No hay más Guerra Fría. Hoy hay una guerra comercial. Sí. Está bien, pero no hay una lucha que no se da a nivel estratégico, sino que se daba en Vietnam, en América Latina, bueno, en Corea, etc. Eso ha desaparecido. Pero también ha desaparecido el riesgo de que las Fuerzas Armadas puedan interrumpir el proceso democrático. Eso está descartado. Pero absolutamente. Esto, después de tantos años de democracia, hoy las Fuerzas Armadas que conocemos son de una naturaleza distinta a aquellas que recibimos en el 83. ¿No es cierto? Entonces, cuando Macri dice que estas son Fuerzas Armadas de la democracia, y yo pienso, hace 4 años, no más, estaba todavía dentro del ejército o conducía el ejército César Milani
apuntado, acusado, procesado por delito de lesa humanidad. Correcto. La verdad que hay algo que no me termina de cerrar, porque si queda algún eslabón como Milani dentro del ejército, todavía no está depurado completamente. Te agrego algo, perdóname, Sí. que también Milani dijo ser parte de un proyecto nacional Y que él iba a encarar apoyando y defendiendo al gobierno, con lo cual... Es parte, estoy totalmente de acuerdo, es parte del doble discurso y de la doble conciencia, el relato, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Porque, fíjense ustedes qué interesante, Milani es la expresión de una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner, que ya no tiene que ver con el problema de las Fuerzas Armadas directamente, sino indirectamente, que es el atentado a la AMIA y el intento de Cristina Fernández de Kirchner de realinear a la Argentina, ¿sí?, en un nuevo contexto internacional, un realineamiento internacional de la Argentina. ¿Por qué pasó lo de Milani? Es muy interesante, porque también tiene que ver con este tema de las Fuerzas Armadas, la seguridad y la inteligencia. Cuando se decide que la Secretaría de Inteligencia sea quien investiga para el juez en aquel momento Galeano, ¿no? Sí. El atentado a la AMIA, se desarrolla todo un trabajo, lo terminamos una parte central con el informe AMIA del 2002, que lamentablemente todavía no ha sido desclasificado. Sobre eso Nisman empieza a desarrollar y a desagregar algunos aspectos, hasta que en un punto Cristina Fernández decide avanzar en ese realineamiento con Irán. Empieza la negociación del famoso memorándum con Irán. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Que mantener a una estructura del Estado como la Secretaría de Inteligencia apoyando a Nisman, que investigaba la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en el atentado, era un contrasentido. ¿Qué hizo Cristina Fernández? Dio la orden a la estructura de inteligencia que no apoyara más a Nisman, cuando había un decreto que así lo determinaba. Y cuando lo había puesto Néstor Kirchner a Nisman. Y cuando lo había puesto Néstor Kirchner, perfecto. Sí, Néstor Kirchner no hubiera hecho nunca ese pacto con Irán, ¿no? No sé si no lo hubiera hecho, pero si lo Bueno, hubiera pero hecho... estaba totalmente, al menos hasta cuando se murió, mantenía ¿Y por qué cree que este se dio criterio. ese cambio entre lo que es Néstor y Cristina con Irán? ¿Por qué se dio ese cambio? Yo creo que ahí hubo varias razones. La primera razón es una cuestión de alineamiento, de una decisión política, ¿no? De cambiar del eje de Occidente a lo que era la expresión de Irán, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Es decir, todo un giro en la política exterior de la Argentina que nos alejaba de Occidente. Fue una decisión clara, arbitraria y manifiesta, sin duda. Ahora bien, ¿qué pasa? La estructura de inteligencia en cabeza de Jaime Estiuso desoye la orden de dejar de... y sigue investigando y apoyando a Nisman. Ahí reciben de nuevo otra orden. Entonces le dicen, bueno, cambien el decreto y digan, la Secretaría no apoya más a Nisman. No querían pagar ese costo político. ¿Qué hacen? Van desfinanciando la estructura de inteligencia civil y esos fondos los van pasando a la inteligencia militar. Y es ahí donde aparece Milani, porque era un oficial de inteligencia. Pero ¿qué hace Milani? ¿Y qué hace la inteligencia militar como en las peores épocas de la dictadura militar? El kirchnerismo, en nombre de lo nacional y popular, vuelve a las peores prácticas de la dictadura, poniendo la inteligencia interna y externa en cabeza del ejército. Y esa estructura lo que hace es espionaje interno para seguir a los periodistas, a los opositores, a los curas o a los empresarios. Ahí es donde me quiero quedar. Bien. Retomemos esta parte que es a la que yo apuntaba. Una estructura tan grande, con tantos fondos, durante tantos años, ¿se desarticula de un día para otro porque cambia un gobierno a nivel de inteligencia? ¿Puede Milani haber dejado células, digo células porque no sé cómo llamarlo, le pido disculpas por la ignorancia, pero ¿puede Milani haber dejado espadas, si sembrado. Sembrado? Y ahí es donde me preocupa el decreto de Macri, porque digo, si el mismo ejército, parte del mismo ejército es el que ahora tiene la posibilidad de actuar libremente en nombre de un decreto del presidente actual y todavía tiene nexos con Milani, realmente es preocupante, ¿no? Voy a darte una respuesta muy precisa. Estas estructuras hacen lo que hacen en función de las directivas políticas. Son estructuras absolutamente verticales. No tiene Entonces, ideología. Milani existe y existió
Porque estaba Cristina Fernández de Kirchner, esta es la verdad. No existe ninguna otra razón. Por eso aparece, yo no lo podía creer, cuando la veía a Eve de Bonafini abrazada en una tapa de una revista con Milani. Y hoy son los que protestan contra este decreto. Claro. A ver, aclaro, yo no soy ni de Cambiemos ni kirchnerista, yo soy peronista. Entonces, no tengo nada que me haga defender porque sí cualquier cosa de este gobierno. Claro. Lo critico en muchos aspectos, pero lo que no se puede hacer es manipular temas como la seguridad o la defensa, porque hay un reclamo generalizado de la sociedad. Sergio Berni dijo que esto podía servir para reprimir protestas sociales, y Sergio Berni expuso algunas explicaciones también los otros días como vocero del Partido Justicialista. Claro, y no dijo que habían utilizado las Fuerzas Armadas para las tareas en el Escudo Norte y en Fortín 2. Si lo que se trata en definitiva de este decreto, por eso digo que es poco, es un primer paso, simplemente volver a la idea que está contenida en la Ley de Defensa o en la Ley de Seguridad Interior, que son complementarias, de que las Fuerzas Armadas pueden apoyar. Acompañar, claro. No, darle apoyo. ¿Qué significa dar apoyo? Logístico, transporte, comunicación. Vamos a poner un ejemplo, a ver, concreto, que ya está pasando y que desde el punto de vista del decreto, ahora derogado, sería una ilegalidad. ¿Saben quiénes operan los radares en la frontera norte para detectar, no los bombarderos que pueden venir de Brasil, sino los aviones cargados de cocaína que vienen de Paraguay o de marihuana? Lo opera la Fuerza Aérea. ¿Y entonces? Esa es una tarea de apoyo a la seguridad interior, que en realidad, si se mantenía vigente el decreto de Néstor Kirchner, hubiera sido una ilegalidad a la que se estaba sometiendo a los oficiales de la Fuerza Aérea que operan los radares. Ahora va a tener que nutrirle de una nueva estructura, me imagino, ¿no? Porque si seguimos preparando a los militares con teorías de conflicto de otras obsoletas, épocas... correcto. Por eso es muy importante avanzar en dos vías paralelas. Por un lado, reformular lo que constituye hoy por hoy, lo que podemos decir, las nuevas amenazas, en qué consisten, primer punto, y luego estructurar a las Fuerzas Armadas en función de esas nuevas amenazas. Es decir, repensar su despliegue territorial, repensar su equipamiento, repensar su capacitación. Ahora, Balsa dijo hace unos días atrás en otro medio de comunicación que ellos no están preparados para hacer seguridad interior, que justamente ellos no pueden, ellos están acostumbrados a tirar con balas de plomo y no de goma. Correcto. Que sería complicado para ellos hacer seguridad interior. Es así, pero nadie les dice que tienen que ir a tirar balas, ni de plomo ni de goma. Al contrario. Dice no. Este decreto lo que plantea es, señores, tienen helicópteros que no utilizan porque no tienen presupuesto. Le pongo el caso completo. Hay 20 UH-1H en Campo de Mayo. Los UH-1H son los famosos helicópteros como de Vietnam. Claro. Remodelados, repotenciados, no vuelan porque no tienen presupuesto y están angarados en Campo de Mayo. ¿Por qué razón no usamos eso para transportar en la frontera norte a gendarmes, que le den la capacidad de controlar esa frontera, esa porosa frontera, por donde entra hoy el mayor flujo de droga en la Argentina? Toma, le cambio de tema. Sí. Repasamos su trayectoria política, justo usted hacía mención a esa semana crítica en la que estuvo acompañando al expresidente Ramón Puerta. Sí. Hay un sector de la oposición que está fogoneando un diciembre complicado, un diciembre con protestas. ¿Usted ve coincidencias con esa época o no ve coincidencias con esa época? A ver, hay coincidencias y hay diferencias. A ver. La crisis del 2001 o 2002 era una crisis de naturaleza económica muy profunda, pero tenía reaseguros de naturaleza política. ¿Por qué pudimos superar la crisis del 2002? Porque había un peronismo unificado y con conducción, y había un radicalismo también con conducción. Eduardo Duhalde era la expresión de la conducción de un peronismo ordenado, y Raúl Alfonsín era el jefe real de la Unión Cívica Radical. Entonces, frente a la crisis del gobierno de la Rúa, aparece Duhalde con todo el apoyo del peronismo y hace un gobierno de coalición con Alfonsín. Piensen ustedes que en el gabinete del que formé parte después con Duhalde, había 3 ministros radicales. Claro.
Con lo cual era claro que eso nos daba la posibilidad de mayorías parlamentarias. Entonces había un acuerdo político, mayorías parlamentarias, vos tenías resuelto al menos la red de contención política. Y por otro lado, la red de contención social estaba dado en el diálogo argentino, donde la Iglesia y Jorge Bergoglio tuvieron un rol fundamental, porque ahí se sentaban, junto con el poder político, los empresarios, los sindicalistas y las expresiones incipientes de las organizaciones sociales. Entonces había una red de contención política y una red de contención social. La crisis era muchísimo más profunda, pero existían estos elementos que le daban contención. ¿Por qué digo entonces esto? Porque hay una diferencia hoy. Hoy la crisis es menos profunda en términos económicos, pero ¿qué pasa? No hay redes de contención políticas claras. ¿Por qué? Porque el radicalismo es parte de Cambiemos y sigue o sufre eventualmente el desgaste que pudiera tener. Y el peronismo está feudalizado y dividido. Está el peronismo como expresión de centro de la política argentina y una izquierda cada vez más a la izquierda expresada en el kirchnerismo. Entonces no hay posibilidad, y además el oficialismo no termina de entender la necesidad de hacer un acuerdo con un peronismo racional que le permita generar las mayorías parlamentarias que le darían contención a este tipo de situaciones. Esto es lo que a mí me preocupa y estas son las similitudes y las diferencias que hay entre uno y otro momento. Ustedes están empezando a moverse en el Congreso. Sí. Días atrás hubo una jornada que organizaron, ustedes formó parte de esa jornada con sectores del peronismo. ¿Cree que el gobierno tendría que abrirse un poco más o no? El gobierno perdió dos oportunidades muy grandes de hacer un acuerdo con el peronismo dispuesto a hacerlo. Un acuerdo, es más, yo recuerdo que Pichetto hablaba de los acuerdos del Bicentenario. Claro. Cuando cuando lo decía Macri. Pichetto se le reían. Se le reían. Le decían, ¿cómo peronismo, no? Kirchnerista, lo acusaban de todo. De todo. A Pichetto, pero planteaba en ese momento ya, muchachos, hagamos un acuerdo, porque ustedes no tienen mayorías parlamentarias. Claro. Y nosotros queremos darle gobernabilidad. ¿Esos acuerdos tienen que incluir un secretario de Estado, un ministro? No, bajo ningún punto de vista. No. Eran acuerdos, a ver... Programáticos, básicamente. A ver, el planteo fue lo siguiente. Macri, vos necesitás 3, 4, 5, 10, 12 leyes fundamentales. Sentémonos, discutamos las leyes y su contenido y votémosla. El gobierno no lo hizo, pero encontró desde este sector del peronismo una actitud de sostener la gobernabilidad. Y le votó leyes centrales, sin ni siquiera sentarse a discutirlas. Sí. La ley de la salida del cepo. Un costo político alto. Se pagó, también, hasta se votó la reforma previsional y esto fue un costo que el peronismo puso en aras de la gobernabilidad. El oficialismo ha perdido dos oportunidades excelentes de convocar a un acuerdo más consistente. Una fuerza política convoca a los acuerdos y a los consensos cuando está en una colina dominante. Claro. Después del triunfo del 2015 era el momento de llamar y decir, señores, tenemos la grandeza suficiente como para sentarnos a hablar no de un gobierno de coalición como fue el de Duhalde, sino cómo acordamos las políticas centrales para sacar a la Argentina de la crisis. No lo hicieron. O el 23 de octubre de 2017. No lo hicieron, claro, no lo hicieron. Igual tuvieron el apoyo, porque las leyes salieron. Ganan la elección de medio término. Era el momento de volver a decir, señores, sentémonos. Claro. Este es un acto de generosidad y de grandeza que le hubiera significado mucho para el gobierno. No lo hizo. Menos costos también, ¿no? Entonces ahora, claro, y ahora que está en el medio de una crisis, que tuvo que recurrir al Fondo Monetario, el gobierno dice, acudo a la responsabilidad de la oposición. Por Dios, mayor responsabilidad que ha tenido la oposición hasta ahora. No es el momento de convocar ahora. Ahora no. No, ahora sí. Siempre es momento de convocar. Con otras condiciones. Lo que pasa es que no lo ha hecho desde el lugar en que debiera haberlo hecho cuando estaba consolidado por el voto
hoy ha perdido gran parte de ese consenso. ¿El PJ el año que viene, con Cristina o sin Cristina? No, sin Cristina. Sin Cristina. No, el peronismo es el peronismo. No, pero veo que hay un sector, por ejemplo, que está Felipe Solá, que dice que hay que jugar con Cristina porque es la que más mide. No, bueno, a mí no me entra ese tipo de consideración. No, bajo ningún punto de vista. Cristina Kirchner no es peronista, armó Unidad Ciudadana y que vaya y que juegue la elección. Los peronistas tenemos que armar, reestructurar este gran espacio del centro de la política argentina, dirimir la legitimidad de quienes nos van a representar a través de una PASO, como está previsto institucionalmente, y quien surja de esa PASO tendrá el consenso de una enorme mayoría. Entonces vamos a disputar. Si nos va bien, seremos gobierno en la próxima instancia. Y si no nos va bien, ¿no es cierto? Lo que no queremos es que se vuelva atrás en la historia y que sea el kirchnerismo de nuevo, que es una etapa agotada y que ha saturado negativamente a la sociedad argentina. Eso no puede volver nunca más. Bueno, no se me enoje, que si no después Federico, su hijo, me reclama. Bueno, gracias. Gracias por venir, Tomás. Un gusto. Muy amable.